¿Qué tal estáis? Espero que el confinamiento os esté siendo llevadero allá donde tengáis mayores restricciones que en el resto de zonas. Aquí estamos un poquito cerrados perimetralmente, pero en principio lo soportamos todo bien dentro de lo que cabe, ¿no? Si queréis, como ya os comenté, para que haya una buena calidad de imagen, si queréis no conectéis vuestras pantallas, y también para evitar problemas de audio, pues silenciad también vosotros los micrófonos y así pues no habrá problemas de audio, nos podremos entender bien, ¿no? De hecho, si queréis, para que no haya problemas, pues sí os pediría exactamente que silenciarais todos los micrófonos para que así no haya problemas de audio. Bueno, pues antes de nada quiero justificar un poco esta actividad. Como muchos de vosotros sabréis, y si no lo sabéis os lo comento, la Fundación Internacional de Derechos Humanos ha conseguido que dentro de muy poco podamos tener un pequeño espacio abierto a disposición de toda aquella persona que lo pueda necesitar en la Universidad Popular de Jaén. Falta la resolución final, pero todo apunta a que finalmente así será. Mientras tanto, esas actividades que nos gustaría hacer con carácter presencial, al no ser posible por la situación biosanitaria, pues la vamos a hacer con carácter virtual. Y en ese sentido, pues esta es la justificación por la que se está haciendo esta actividad en un día tan especial como es hoy, que es el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. También, por supuesto, quería dar las gracias a quienes estáis aquí. Concretamente, hay algunos compañeros de fundación. Tenemos aquí a nuestra queridísima presidenta, María Claudia Cambi. Muchísimas gracias por tu apoyo. Y básicamente vamos a intentar que esto sea una actividad en la que todas y todos podamos intervenir. Podéis preguntar en cualquier momento. Si preferís, podéis esperar a que terminemos un poco de verlo todo, pero en cualquier caso también me interesa mucho saber vuestra opinión, me interesa mucho saber qué es lo que pensáis, qué es lo que os inquieta y aquellas soluciones que vosotros y vosotras creéis que podemos aportar para intentar erradicar la mutilación genital femenina. Pero antes sí quisiera compartir al menos un vídeo con vosotros y con vosotras a modo de introducción. ¿Se ve? ¿Se ve bien el vídeo, por favor? ¿Alguien me lo puede confirmar? Hola Luis. Hola, Yo creo que sí, Luis. ¿Se ve bien, no? Vale, perfecto. Bien, este primer vídeo introductorio promovido por Naciones Unidas creo que nos deja muy claro lo siguiente. 200 millones
200 millones de mujeres y niñas han sufrido la mutilación genital de su vida, la mutilación genital femenina. Es una práctica abominable, sin duda alguna, que amenaza todos los años a millones de niñas. Es una clara violación de derechos humanos. No solo afecta a la salud y al bienestar físico y emocional, sino que también es una clara muestra de sumisión y de violencia hacia la mujer, que debe ser erradicada por completo. Como habéis podido ver en el vídeo, es una práctica que implica la alteración o la lesión de los genitales femeninos sin que exista una causa médica justificada y que internacionalmente está siendo condenada como una grave violación de derechos humanos, de la salud y por supuesto de la integridad física de mujeres y niñas. Creemos que obviamente es un síntoma de una clara desigualdad a todos los efectos entre sexos que está muy arraigada en algunas zonas del planeta y por supuesto constituye una forma extrema de discriminación hacia mujeres y niñas. Pero vamos a dar unos cuantos datos más. Mira, solamente en este año, y he hecho aquí un poco los cálculos, solamente en este año, y he hecho un poco los cálculos antes de que empezáramos la sesión, eh, según fuentes de Naciones Unidas, más de 4 millones de niñas estarán en riesgo de sufrir una mutilación genital femenina. Eso supone que en lo que llevamos de año, mejor dicho, alrededor, sí, en lo que llevamos de año, más de 420.000 niñas estarán en ese riesgo. Al día cerca de 1.400. Cada hora alrededor de unas 500. Y cada minuto alrededor de unas 10 niñas van a estar en riesgo de sufrir la mutilación genital femenina. Con lo cual quiero que os hagáis un poco la idea de la enorme magnitud de este problema. Sucede en varios países del mundo. Sí es cierto que está más localizada en un conjunto de una treintena de países, la mayor parte en África y en Oriente Medio, pero con el fenómeno de la globalización, el fenómeno se extiende por todo el mundo, quizás no de una misma intensidad, pero sí es verdad que podemos encontrar casos de mutilación genital femenina en cualquier parte del mundo en la actualidad. Esto nos lleva también a tener un dato que es especialmente preocupante, y es que alrededor de unos 50 millones de estos 200 millones de mujeres y niñas que ya han sufrido la ablación, les ha sido practicada a través de sistemas ya medicalizados, es decir, que existe o que ha habido personal sanitario que ha promovido o que ha realizado esa práctica. Es algo que nos alarma especialmente, entre otras cosas, porque quizá producto de ese sustrato cultural que persiste en determinados países del mundo, es una práctica que está evolucionando y en algunos sentidos no para ser erradicada, sino para medicalizarse, lo cual no deja de ser algo totalmente aberrante, tanto más cuando existen profesionales de la salud que la llevan a la práctica. Pero exactamente, ¿qué es la mutilación genital femenina? Es la ablación, la extirpación de una parte de los genitales externos femeninos para evitar que la mujer pueda sentir placer sexual. ¿Cuál es su finalidad? Pues que las mujeres lleguen virgen al matrimonio, puesto que de ese modo puesto que si no es así pueden llegar a ser rechazadas. Y también se realiza para controlar o erradicar esa supuesta promiscuidad de la mujer y asegurar que solamente tenga hijos con su marido. Hay tres variantes. Por un lado está la extirpación total o parcial del clítoris, luego está la extirpación del clítoris y parte o la totalidad de los labios inferiores, de los labios menores, que es la denominada excisión, y también está la ablación de los labios mayores para crear superficie de carne viva, que son muy proclives a las infecciones y que también después cosen de tal manera que tapen totalmente la vagina, dejando solamente una pequeña abertura para que pueda pasar la orina y el flujo menstrual, que es lo que se denomina infibulación. En todos estos casos el procedimiento es especialmente doloroso, es especialmente dañino y por supuesto puede llegar a acarrear serios problemas de salud e incluso muchísimas niñas no llegan a superar esa intervención y fallecen como consecuencia del tremendo choque, de la tremenda conmoción que les produce ese dolor. Pero llegados a este punto,
quiero que también veamos otro pequeño vídeo que me gustaría que compartiéramos entre todas y entre todos. A ver, esto es... A ver si lo tengo por aquí. Girls have a right to bodily autonomy, and it's not up to us to decide what's being cut or what's not being cut. My name is Jaha Dukure, and I'm originally from the Gambia, and I am a women's rights activist against female genital mutilation and child marriage. I am also the UN Women Goodwill Ambassador for Africa. I came to New York City on Christmas Day. I was 15 years old to marry a man that I had never met. That's when I realized that I went through type 3 FGM, which meant that I couldn't have sex until I was cut back open. waxaa kala kulanta markaas aa ujeeda aa ku dhaqmaysaa ku qaadaysa aqoon la-aanaa keentay tolooyinkaas iyo dhibkaas iyo xakaarkaas baan kulmay naagaha dhibka iyo rafaadka dhibaato ayaa keentay aniga fikradeyda hadda gabaraan dhalin la toli maayo qofkii walaal oo aan arko aniga aan aqoon aan uleeyahay nus ilmihiisa toliin aan kula talin fikradaasaa qaba If you kill or remove any part of anybody's body, it will take as a crime. I think the government can play a big role in stopping FGM. I started anonymously speaking out around the time that I was pregnant with my daughter. I knew that I don't want my daughter to ever go through that. I also knew that there are millions of girls out there that are just like my daughter, and no one was speaking for them. And if it wasn't me, then who else? I think we can change cultures. We can change norms in our communities. What we need to actually end FGM is to get resources to the ground directly. We need to create services for survivors. We need to continue educating communities so they understand the harmful effects of FGM. We also need to stop victimizing survivors of FGM. We need to start seeing them as champions of change and know that women and communities are more than capable of bringing solutions that are actually going to help us end FGM. Bueno, como veis, la situación afecta especialmente a mujeres y niñas, como ya sabéis, y más allá de la ausencia de placer sexual, es obvio que la mutilación genital femenina puede causar serias complicaciones en la salud tanto a corto como a medio plazo. A corto plazo son más que obvios. Aparte del dolor intenso que puede causar el proceso de ablación, están las fuertes hemorragias, infecciones, problemas de carácter urinario, diversas lesiones como consecuencia de esa infección en la zona genital y, por supuesto, otros problemas derivados quizás de las condiciones tremendamente insalubres y antihigiénicas que tiene el proceso de extirpación. Y a largo plazo, pues no solamente estaremos hablando de malformaciones como consecuencia de la extirpación, sino también infecciones de carácter recurrentes, esterilidad, complicaciones en el parto, que en muchas ocasiones pueden acabar no solamente con la muerte de la mujer, sino también con la muerte del recién nacido. Y todo esto sin olvidar las tremendas consecuencias de carácter psicológico que pueden sufrir las mujeres como consecuencia de haber sido mutiladas. Más allá del dolor físico están los problemas relacionados con la ansiedad, la depresión, el sentirse profundamente humillada y por supuesto totalmente en una situación que
degrada totalmente la mujer en todos los sentidos. Los efectos son claros. La problemática está ahí. La realidad es esta y está pasando. De hecho, posiblemente lo que llevamos de intervención, alrededor de unas 250 niñas ya están en riesgo de ser mutiladas genitalmente, de sufrir la mutilación genital femenina, con lo cual no es un problema que por muy lejano que nos antoje en la distancia está sucediendo en estos momentos e incluso tampoco somos ajenos en nuestro país. Sí es verdad que es una cuestión de carácter sociocultural, que degrada totalmente a las mujeres en este sentido y que normalmente sucede en zonas muy localizadas, pero sí es verdad que la práctica está extendida casi a cualquier país, aunque sea en menor medida. De hecho, aquí en España hay un informe del año 2020 del Ministerio de Igualdad que sitúa alrededor de 15.000 niñas en nuestro país que pueden estar en esa franja de edad en donde la mutilación genital femenina es susceptible de ser practicada y de ellas alrededor de unas 3.500, 4.000 niñas estarían en serio riesgo de sufrir esta mutilación, con lo cual es algo que está pasando también dentro de nuestras fronteras. Os quiero poner también un pequeño vídeo que es bastante ilustrativo y que precisamente son de mujeres que han sufrido la ablación genital y que ahora están trabajando dentro de un programa también de Naciones Unidas precisamente para intentar que en la próxima generación, o al menos de aquí a 2030, la práctica de la mutilación genital sea totalmente erradicada. Es un vídeo muy cortito, pero sí quiero que lo veáis porque es el testimonio de mujeres que han sufrido la ablación y que trabajan precisamente para evitar que sus hijas y el resto también dentro del resto de su comunidad se siga produciendo esta práctica. Os lo voy a poner porque es muy ilustrativo en ese sentido y sí quiero que lo veáis. Megayo kuy abida dabdu Ali kabale warada mille afar kilili kinta tia kadu yu kabene girdat anan hey teo kalen ya dialog freyo labna sayna bay labna freyo kabare sana sana kisort tamak salot tamal barana ba makalina asalotui nelba himriga inani kinna dialog horisna tatamil taman kullay Jok bewa anan de emak sukteme dagarak na ma'ruf beni iru irwa adagarak na fofio dagarak liyo dagarak marai sor ko bara hemad da dab hafarak ne dab hadda man sor ko bara rai dab hawa ta'ab man ni karan Mirad, este programa del Fondo de Naciones Unidas, del Fondo de Población de Naciones Unidas y UNICEF, es especialmente importante porque narra el testimonio de mujeres que han sufrido la mutilación genital y que al mismo tiempo están trabajando en su comunidad para precisamente evitar que esta práctica se extienda a una generación más. Sí es verdad que hay mucha confusión en cuáles son los orígenes de esta práctica. Hay gente que lo relaciona de una forma errónea con alguna tradición religiosa y no es exactamente así. Sí es verdad que
los países donde se concentran mayoritariamente esta práctica existe una religión que es predominante, que es el Islam, pero sí es verdad que no está vinculada al Islam en absoluto. De hecho, desde varios sectores, precisamente dentro del ámbito musulmán, desde el Islam, se ha condenado sistemáticamente la práctica de la ablación y por tanto no se puede relacionar como una práctica que esté permitida, sino todo lo contrario, está totalmente rechazada por parte del Islam. Esta práctica es muy anterior al Islam y al propio cristianismo en sí misma. Incluso se ha podido llegar a averiguar en algunas excavaciones de algunas momias de Egipto que algunas de las mujeres que estaban modificadas ya presentaban síntomas de haber sido mutiladas genitalmente. Y por supuesto también están los textos clásicos como Heródoto donde también se hablan de esta clase de prácticas. Por tanto, no es una cuestión que se pueda vincular directamente a una determinada confesión religiosa porque eso sería caer en el prejuicio y el estereotipo relacionado a una determinada confesión. El hecho de que en estos países predomine esta confesión no implica que sea algo que esté avalado por esta propia religión. Aparte también existen otros documentos en donde se habla de distintas comunidades indígenas, tanto originarias tanto en otras partes de África como Filipinas o Latinoamérica, donde también se lleva a la práctica esta práctica, incluso también en algunas zonas de Oceanía, en Australia, y en definitiva no es algo que se pueda relacionar directamente con una religión, sino que tiene un ámbito de carácter cultural de sumisión de la mujer de un punto de vista estrictamente patriarcal, y eso hay que ponerlo en relieve, precisamente para romper con ese estereotipo de vinculación directa con una confesión religiosa. En los últimos años sí es cierto que gracias a los distintos programas que se estaban llevando a cabo por parte de Naciones Unidas u otras organizaciones, se había conseguido una reducción de los índices de las tasas de incidencia de mutilación genital en estos países. Sin embargo, la pandemia, como todas y todos sabréis, ha afectado especialmente y de manera muy desproporcionada a mujeres y niñas. Y esto pues lógicamente va a afectar a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, concretamente al objetivo número 5, que es el de igualdad, y concretamente en el apartado 5.3, en donde precisamente se habla de estas prácticas nocivas para la mujer y concretamente de la mutilación genital. Hay que tener en cuenta una cosa, el confinamiento domiciliario y sobre todo el cierre de las escuelas ha supuesto que millones de niñas pues, se vean rodeadas de un entorno en donde esta práctica es habitual y precisamente esto va a contribuir a que ese objetivo se retrase en el tiempo y siga perdurando. Os lo he comentado antes, solamente en este año, en 2021, se estima que más de 4 millones de niñas estarán en serio riesgo de ser mutiladas y más de 420.000 en lo que llevamos de año y aproximadamente cerca de unas 300 en lo que llevamos de esta pequeña sesión, con lo cual quiero que os hagáis una idea de la magnitud del problema. Únicamente a través de la colaboración internacional con los distintos programas, tanto desde el seno de Naciones Unidas como de la Unión Europea, como de distintos países que trabajan en la zona, incluso los propios países de origen, se puede conseguir la erradicación de esta práctica, pero las medidas tienen que ser claras y contundentes. Es decir, no pueden dejarse a la libre voluntad de la zona, entre otras cosas, porque las tradiciones culturales están tan sumamente arraigadas que va a ser muy difícil que se actúe por propia iniciativa. Hay que trabajar profundamente en programas de salud sexual y reproductiva, potenciar el acceso a la educación de mujeres y niñas en estos entornos y por supuesto también trabajar por el empoderamiento de mujeres y niñas también en estas zonas donde la práctica de la mutilación es habitual. De no ser así, pues algunas estimaciones sitúan que si en estos momentos más de 4 millones de niñas están en riesgo de sufrir la mutilación, para el año 2030 no solamente no se habrá conseguido erradicar, sino que en lugar de ser 4 millones, esa cifra ascenderá a 6 millones de niñas con carácter anual. Y eso es algo que no podemos permitir. Eso sería un enorme fracaso a nivel social, a nivel internacional, que permitiéramos o que no hiciéramos lo suficiente para evitar que esas cifras llegaran a 6 millones. Es cierto que muchos países están experimentando serias dificultades como consecuencia de la pandemia.
desde Naciones Unidas se están haciendo especiales llamamientos. Y si es verdad que estos programas que os estoy comentando, si es verdad que están intentando hacer todo lo posible a nivel de haciendo trabajo de campo, por así decirlo, en las zonas donde se suele llevar esta práctica. Sin embargo, no todo va a ser suficiente para poderlo erradicar o eliminar in situ. Hay que tener una labor coordinada. Y como os digo, hay distintos programas de Naciones Unidas que están funcionando bien, que están partiendo sobre todo de la que es la herramienta más importante de todas, que es la educación. Quiero poneros otro vídeo también del mismo programa del anterior. Es un conjunto de 3 vídeos que personalmente creo que son muy ilustrativos y que reflejan lo que os he dicho antes, a mujeres que han sufrido la mutilación y que precisamente trabajan para la erradicación de la mutilación en su respectiva zona de residencia. Quiero poneros otro vídeo para que tengáis un ejemplo más y así podáis conocer un testimonio adicional de estas mujeres que trabajan mucho y muy bien por su comunidad. يجي مقاعي كديقة محمد عيسي الفرق بيجي ملي دعاركاي بكر دعار النعبة اللي دراي سلطو أبيني هي نهليو وكبيني هليو أنو إني وما اللي تعب ما اللي فرحي محاي فرحي يوعدي من قطع بيني مسبتها أنا بقصد إنني هنتعمل أبينا اليوك السيدانا دايلا ما يحاكم فيروكا السلام عليكم فيروكا السلام عليكم فيروكا ما عادك النمي يدو ديابتك تلفزيون يابك عف ودايما هريابتك انتي وما عاد حباه نبري بركادو ون هبك بسود الدقرام قال السلام عليكم فيروكا السلام عليكم فيروكا تلك هبايا واني بيكي تلك هبايا سينابسيكي سوما تهم وانكي نورس هكا Efectivamente, como dice Cadilla en su vídeo, sus últimas palabras, debemos poner fin a esto ya. Y como os decía, sí es verdad que hay distintos programas que han tenido cierto éxito, que han partido de Naciones Unidas, de UNICEF o de otras instituciones y organizaciones internacionales que están luchando de una forma activa para eliminar la mutilación en los países donde sucede con más frecuencia. Sí es verdad que, como os decía antes, la situación actual de pandemia ha supuesto un parón en seco de todas las iniciativas y los programas que se estaban llevando a cabo y que habían tenido ya ciertos resultados. De hecho, se sabe que por un informe precisamente del Fondo de Población de Naciones Unidas y de UNICEF se había conseguido en los últimos años proteger a más de 200.000 niñas de ser mutiladas y se había conseguido que al menos 2 millones, 3 millones de personas hicieran declaraciones públicas en sus comunidades para precisamente trabajar por la erradicación de esta práctica. Sí es verdad que poco a poco se van consiguiendo objetivos. De momento son totalmente insuficientes y ya como os decía antes, la situación de la pandemia puede acarrear que esos objetivos del 2030 de erradicar la mutilación sea totalmente inalcanzable, sino que no solo eso, sino que además es muy probable que ese número anual de niñas que están en riesgo todos los años ascienda de 4 millones a 6 millones. Es importante trabajar de una forma coordinada, tanto desde aquí, desde
desde las organizaciones internacionales y de los países que estamos aquí trabajando de una forma activa para erradicarlo, como también en los países de destino. No es fácil y sí es verdad que los retos están ahí, especialmente relacionados con la pandemia. La situación es complicada, pero sí es verdad que se está trabajando de una forma continuada y no siempre de una manera fácil. Eh, Algunos de vosotros conoceréis la situación de estos países mucho mejor que yo y sabéis perfectamente que es tremendamente complicado trabajar en algunas zonas donde no solamente existe una fuerte inestabilidad económica, sino también social, política, incluso en aquellas zonas en donde existen situaciones de conflictos bélicos que están muy enquistados en el tiempo y que difícilmente consiguen erradicarse. Y por tanto esto también contribuye a que no sea fácil seguir trabajando por la erradicación de la mutilación genital en las mujeres. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta de que permanecer impasible, no hacer nada, desde luego no es una opción. Hay que seguir trabajando y se puede hacer, se puede conseguir. De hecho, las líneas a seguir están muy marcadas y los programas también están definidos. La financiación incluso también está determinada. Es decir, en estos momentos donde todo el mundo está hablando de cuánto cuesta pagar a un jugador de fútbol, quiero que penséis que en estos momentos el coste de salvar a una niña de ser mutilada no llega a 70 céntimos de euro. Es decir, lo que puede costar una barra de pan, más o menos grande o más o menos fuerte, sí, en cualquier panadería. Es decir, el coste está ahí. Sabemos cuál es el coste de todo esto. Sabemos que se necesitan menos de 2.000 millones de euros, algo más de 2.400 millones de dólares para erradicar la mutilación genital femenina. No es imposible, no es una cuestión de falta de capacidad, sino más bien una cuestión de falta de voluntad. Hay que seguir trabajando. Y sí es verdad que los distintos programas que se están llevando a cabo están empezando a dar sus resultados, pero se van a ver tremendamente afectados. Por otra parte, como os decía, esto no es algo que suceda en estos países, también sucede en distintos países de fuera de esta zona geográfica. Como ya os he comentado, también aquí en España sucede. Sí es verdad que no en la misma medida, y precisamente con esto se ha contribuido, a esto ha contribuido las distintas reformas legislativas que ha habido en España en los últimos 10 años, es decir, la reforma del poder, la ley orgánica del Poder Judicial que permite perseguir estos delitos tanto fuera como dentro de nuestro territorio cuando las víctimas de la ablación sean residentes o tengan nacionalidad española, la sucesiva reforma del Código Penal y, por supuesto, el Convenio de Estambul, que también ha permitido o da cobertura legal para que estos delitos puedan ser perseguidos en nuestro país, aunque se produzcan fuera del territorio nacional. Sí es cierto que aún con todo es difícil, es tremendamente difícil la persecución de estos delitos. Podríamos entrar incluso a debatir jurídicamente la dificultad que supone la persecución en nuestro país, incluso de esta clase de prácticas. Conocemos casos, sabemos que han tenido lugar, pero aún así no siempre es fácil poder poderlos perseguir y por supuesto conseguir una condena. Entre otras cosas porque la dificultad de poder esclarecer cómo se ha cometido la mutilación, sobre todo cuando las mujeres van a sus países de origen en avanzado estado de gestación, dando a luz allí y teniendo en cuenta además que sí es verdad que la mutilación puede suceder desde los pocos días de vida hasta los 14 y 16 años, casi cuando ya están en edad de casarse dentro de su entorno sociocultural. Por tanto, si sucede los primeros días de vida, difícilmente se va a poder perseguir. Si sucede durante la infancia, pues igualmente es difícil que pueda perseguirse, salvo que por cualquier circunstancia esa menor regrese a España y por una revisión médica rutinaria en pediatría se pueda determinar que ha sido mutilada. Incluso hay mujeres que, como ya habéis visto en el primer vídeo que os puse en un primer momento, no ha sido posible, no han sabido que habían sido mutiladas hasta que han quedado embarazadas o hasta que iban a casarse y han tenido que precisamente que ser intervenidas quirúrgicamente para abrir el conducto vaginal para que pudieran mantener relaciones sexuales con su futuro marido. Es decir, es muy difícil
muy difícil la persecución, pero sin embargo hay programas y hay mucha gente involucrada en que esta práctica deleznable sea erradicada lo antes posible. La meta es erradicarla en una generación. Se busca la erradicación plena en 2030, pero sí es verdad que la situación actual de contexto, de pandemia, va a suponer un serio retraso. ¿Cuánto? No lo sabemos, pero mientras tanto sí es verdad que miles de niñas al día van a ser, van a ser, van a estar en serio riesgo de ser mutiladas. Sí que os quiero poner un último vídeo también de otro testimonio de este programa de Fondo de Población de Naciones Unidas, porque realmente son vídeos que son muy buenos y, como ya os digo, parten de experiencias de mujeres que también han sido mutiladas. إيه أنا نهارو دار محمد أحمد هاي دايلو فريليو هادو اللانم أفارك اللي معنا يو معنا اللي نماي سلطون يو كبيني معنا كودايلا ما يحاكمو كودايلا ما يحاكمو نوروكو أنو إني بنادمك برسينان معنا برسينان هاي ملاقو كان تبع حبيبكي ودي الراعة أنو إني قبط اليوم برتتو كم ملاقي رحي تراري ينبارا رحي تراري ينبارا يوم متا ملاقو بحتم فدا معنا ملاقو بانا فدكا ملاقو ملي يقرا أنا ما فداك ودايلا ما يحاكيمو دايلا ما يحاكيمو محاي بارتي فدا معنا ساي بدا مدي ساي بدا نغاي بارستا من فدا رحمي سما فدا ندري بساعد إسي بريتا تهيسي اللي تدانها تتبارسان كحيو هرحانو ساي بدا مدي ودايما لا يديتا ودايما لا يديتا لدينا ما نغاليكو لدينا ما نغاليكو رسول ما لا يليتا رسول ما لا يليتا أنا قاعد مراكي حقاني يولي كستان فما يتابع معنا إني أبي أنت ما يولي كستان رحي تراري ينبارا رحي تراري ينبارا لدينا ما نغاليكو لدينا ما نغاليكو أنا العالم يوم يعرفين فدا معاهد صارت يمكننا كهرا عناي رسول ما لا يليتا رسول ما لا يليتا عالم اللي مدير مدرك إني تترجع فرمكادو متتب تنكي El mensaje está ahí, como bien habéis escuchado. El mensaje es claro, el mensaje es directo, el mensaje es contundente. Sí es cierto que, como os he dicho, no es fácil. Me consta que hay mujeres como las tres compañeras que acabamos de ver en sus respectivos vídeos que están dándolo todo por sus comunidades. También de distintas organizaciones que trabajan, como os digo, haciendo trabajo de campo diariamente a pesar de las múltiples dificultades a las que se enfrentan cada día, no solamente como consecuencia de la pandemia, sino también como consecuencia de la profunda inestabilidad política que pueden tener sus distintos países. Pero no hacer nada no puede ser una acción. Hay que seguir trabajando, hay que seguir coordinando los distintos esfuerzos que puedan aportar soluciones para la erradicación de esta práctica, porque quedarse de brazos solo contribuye a que esta práctica continúe. Os lo decía al principio y os lo vuelvo a decir ahora. En la hora escasa que llevamos charlando entre nosotros, alrededor de 500 niñas están en riesgo de ser mutiladas, entre 8 y 10 niñas por minuto. Es decir, posiblemente en estos segundos en los que estoy dirigiéndome a vosotras y a vosotros, haya niñas
hay alguna niña que ya haya sido mutilada. Incluso, ¿por qué no decirlo, también en nuestro propio país, a pesar de que contamos con un ordenamiento jurídico que persigue este tipo de conductas, que obviamente es un delito porque son totalmente contrarias a la dignidad de la mujer y una clara violación de derechos humanos, pero siguen sucediéndose. No son, no son, como os decía antes, algo que se nos pueda antojar como algo ajeno por lo lejano, sino que está sucediendo en estos momentos. Eh, con permiso de nuestra presidenta, María Claudia Cami, sí me gustaría poner un último vídeo que nos ha remitido precisamente nuestra compañera en Colombia, Consuelo Cruz Arboleda, vicepresidenta segunda, y que sí es verdad que creo que sintetiza muy bien el sentido de todo lo que estamos hablando, el por qué hay que luchar con toda la fuerza posible en contra de esta práctica. Es un vídeo muy cortito, pero creo que condensa muy bien, como solo ella sabe hacer, el por qué hay que erradicar esta práctica. 6 de febrero, Día Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina. Ninguna tradición por encima de la razón. La mutilación genital femenina también es violencia de género. Creo que pocas veces he escuchado decir tanto con tan pocas palabras. Y es cierto, algunas tradiciones culturales no pueden justificar de modo alguno que se siga cometiendo semejantes violaciones en contra de los derechos humanos de mujeres y niñas. Y por supuesto la mutilación genital femenina es una de ellas. Tenemos que seguir trabajando. Los retos están ahí, son difíciles, muchísimo. Millones de niñas lo sufren, están en riesgo de sufrirlas anualmente. Se está trabajando de una forma muy dura. No es suficiente, mucho menos en estas situaciones de pandemia. Lo que suceda en los próximos años dependerá de cómo consigamos coordinarnos entre las distintas organizaciones internacionales, entre los distintos operadores, para poner fin a una práctica sumamente deleznable y degradante de la mujer y totalmente contraria a los derechos de mujeres y niñas. Como bien decía nuestra compañera Consuelo, también es violencia de género, sin lugar a dudas, y la violencia de género es una vulneración de derechos humanos, casi incluso podría catalogarse como un delito de odio, en tanto en cuanto afecta directamente y niega los derechos humanos de mujeres y niñas en todo el mundo. Por mi parte, no tengo mucho más que decir. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, pues estoy a vuestra completa disposición e incluso podemos compartir cualquier clase de reflexión y de forma conjunta entre todas y todos. Os doy las gracias por escucharme. No se me da muy bien interactuar con una pantalla, soy más de la vieja escuela, pero bueno, para ser la primera experiencia, que espero que no sea la última, creo que no ha estado mal del todo. Os doy las gracias y si alguien quiere intervenir, estamos en un foro virtual abierto y libre. Muchas gracias. Hola Luis, hola a todos. Si me dejas, intervengo solo 2 minutos para hacer una reflexión. Para empezar, gracias. No pongo la cámara porque mi wifi no es muy estable y entonces temo que se me vaya a perder tanto imagen como sonido. Pero bueno, sí que te digo que gracias por la charla. Y bueno, mi reflexión sería, yo para empezar me quedo impactado con cifras estas como que son 200 millones de personas, se dice pronto, pero significa mucho, 200 millones de mujeres las que han sufrido la mutilación genital femenina, que 4 millones están en riesgo de poder sufrirla este año y que no es algo tan lejano como puede parecer en muchas ocasiones, sino que, tú lo has dicho, 3.500 niñas en riesgo en un país como el nuestro, por mucho que el ordenamiento jurídico sea bastante taxativo en ese sentido. Yo coincido contigo totalmente en que hace falta concienciación a nivel general, a nivel social y a nivel local también. Veía esta mañana un vídeo, bueno, tú me tienes en Facebook y quien no lo pueda ver también en la web del Parlamento Europeo. Veía esta mañana un vídeo de un grupo de mujeres, creo que eran de Gambia y de Senegal, que ellas decían, bueno, es que nosotras en un principio estamos luchando por esto, pero en un principio no sabíamos cómo oponernos porque allí
si no lo haces es como que no encajas en la sociedad. Es decir, ahí lo que es un problema de educación, ni más ni menos, de educación social y de educación sexual, para que no pase lo que le pasaba a la chica del vídeo, que no se dio cuenta de que había sido mutilada, una mutilación de grado 3, hasta que llegó al matrimonio y se dio cuenta que no podía tener relaciones sexuales normalmente. Entonces, no sé, yo creo que mucha educación, evidentemente, y que aunque es evidente que esto no es otra cosa que un reflejo patriarcal y un modelo, refleja un modelo patriarcal de sociedad, porque consiste en eliminar el placer sexual, pero yo digo también lo de la educación porque esto se lleva a cabo en muchos de los casos por grupos de mujeres ante la pasividad total, en muchos casos también de hombres. Hay un reportaje hoy súper chulo, yo lo recomiendo si tenéis tiempo y ganas, en cadenaser.com, en el programa Punto de Fuga, en el que hablan con un académico que tuvo que huir de su país, de Irán, después de hacer una serie de estudios en el que demostraba que su país no permitía esto, digamos, legalmente, pero de facto sí. Es decir, la pasividad de un país como Irán en este sentido, el mirar para otro lado, el darse la vuelta, pues permitía que esto estuviera pasando. Y al final esto disgustó a un gobierno como el de Irán, molestó más que se contara que el hecho de que estuviese pasando, y este hombre pues se tuvo que ir de Irán y vive ahora en Estados Unidos. Y ya para terminar, pues como positivo, muy contento de que hoy por hoy en nuestros países, afortunadamente, y en casi todos, porque ya decimos que legalmente no encuentra respaldo, igual que no encuentra respaldo en las religiones, porque esto es algo que se hace en nombre de la tradición, no encuentra respaldo jurídicamente en la mayor parte de los países. Y además, en ningún caso, me estaba acordando cuando hablabas, Luis, no sé si tú lo recordarás o el resto de compañeros que están por aquí lo recordarán. Hubo un caso una vez que llegó al Constitucional que, ponía en la balanza dos derechos. El derecho a la libertad de religión que tenían unos padres cuyo hijo, testigos de Jehová, cuyo hijo se negaba a hacerse una transfusión sanguínea de la que dependía su vida, y el derecho a la vida y los derechos humanos y a la integridad del ser humano. Me alegra que en casos como estos esté claramente, yo creo, asentado en la sociedad que el derecho a la integridad física y a la integridad moral de una persona está por encima de todo. Positivo, que solo hagan falta 2.000 millones de dólares para solucionarlo, que esto a nivel global, por mucho que parezca mucho dinero, a nivel global no es nada, que haya proyectos que estén funcionando y, bueno, que se den encuentros como este que estamos teniendo esta tarde. Nada más, Luis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, a ti por tu intervención. Efectivamente, tú lo has dicho, todo se puede resolver con educación. Sí es verdad que las tradiciones sociales y culturales en los países donde sucede la mutilación genital, es difícil combatir desde estos países, pero aún con todos los programas que se están haciendo son especialmente buenos y se está trabajando mucho. Tenemos el ejemplo de estas tres mujeres que precisamente están trabajando en la región de Azara, en Etiopía. Y precisamente sí es cierto que lo que tú estabas apuntando, es decir, las tradiciones y el peso sociocultural de las tradiciones es tremendamente importante y muchas mujeres no son conscientes incluso de la importancia o del peso que tienen en su propia tradición hasta que no llega el momento de tener su primera menstruación, contraer matrimonio o incluso cuando se encuentran ante la situación de que van a casarse, están embarazadas y que incluso tienen que someterse a distintas operaciones de carácter quirúrgico para poder tener hijos o incluso no morir durante el parto. Y sí es verdad que es muy difícil. Lo he comentado antes, en algunos casos hay mujeres que regresan a sus países porque están tan influenciadas de sus tradiciones socioculturales que no son conscientes de que lo que están haciendo atenta directamente en contra de sus derechos más básicos y fundamentales. Es decir, estamos hablando también incluso desde un punto de vista en donde se reconoce que la mutilación genital también constituye una humillación o un acto incluso de tortura tradicional o sociocultural que está establecida. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones, yo no me canso de decirlo, la dignidad humana es ante todo inviolable y si existe un derecho que sea
totalmente absoluto es el derecho a no ser humillado ni torturado bajo ninguna circunstancia. Y sí es verdad que esta clase de tradiciones socioculturales en determinadas regiones, que insisto, son tradiciones socioculturales de corte patriarcal, que poco o nada tienen que ver con las distintas religiones o confesiones que pueda haber en esas zonas, que son incluso muy, muy anteriores al propio Islam, al cristianismo, a las distintas religiones que pueda ahora mismo estar más o menos establecidas o extendidas en la zona, que incluso se remontan a milenios. Ya os comentaba antes de algunas momias egipcias que se han encontrado con síntomas de haber sido mutiladas. Pero sí es cierto que el peso de la tradición cuesta mucho. ¿Y cómo se rompe esa tradición? Educando, tomando conciencia, actuando. Y se están haciendo distintos programas que están funcionando bien. Ahora con la pandemia todos se han visto frenados y veremos a ver cómo se podrán intentar solucionar o reimpulsar o reconfigurar para que esas niñas que, ya os digo, en esta hora que llevamos charlando entre todos, haciendo cerca de 500, no corran ese riesgo de ser mutiladas. Las soluciones están ahí y el coste es claro, es decir, no llega a $1, que más o menos al cambio es como una barra de pan más o menos grandecita en cualquier panadería, unos 60-70 céntimos. Merece la pena. El coste está ahí, sabemos cuál es, sabemos cuáles son los medios que hay que aportar, sabemos cómo se tiene que trabajar, empezando básicamente desde la educación. Es decir, si os habéis fijado un poco, casi la mayor parte de los testimonios de todas las compañeras, de los distintos vídeos, de las distintas compañeras que han salido en estos programas, en los vídeos en los que os he puesto, precisamente ahora se dedican a educar a su entorno para, oye, que esta práctica es contraria precisamente incluso a la propia dignidad humana, incluso a las propias tradiciones de nuestro propio pueblo, que no tiene nada que ver con nuestra confesión religiosa, que es totalmente perjudicial y que directamente nos vulnera, nos ataca a todas y a todos, a nosotros como mujeres y como niñas, pero también al conjunto de toda nuestra sociedad, porque es una vulneración clara de los derechos más básicos de la población. Es difícil y en estos tiempos de pandemia muchísimo más, sobre todo cuando todo el mundo se ha cerrado perimetralmente y las fronteras están ahí, y por desgracia este tipo de cierre va a afectar a estos programas que estaban trabajando muy bien hasta que ha llegado la pandemia, pero justamente si hay algunos aspectos en donde nunca hay que levantar fronteras es precisamente en este. Luis. Querida María Claudia, presidenta. A ver, qué divino. Primero que todo te agradezco muchísimo, te felicito. Agradezco a Pablo también su intervención. Ha sido muy ilustrativa. Y simplemente poner de manifiesto que me ha parecido excelente el enfoque que le has dado y que también a través del comentario de Pablo, de no enfocarlo desde un punto de vista etnocéntrico o eurocéntrico, desde la superioridad en todo caso de ser europeos, como tradicionalmente he visto mucho que se ha encarado este tipo de temas. Y sí que poner el acento en que es una de las más duras y más tremendas manifestaciones del patriarcado. Ese es el enfoque, creo. Y en nuestro entorno se manifiesta de otras maneras, también de otra forma también, de otras maneras terribles, y va variando por lugares y por épocas. Así que destaco eso. Enhorabuena por el enfoque y destacar también que lo que toca es escuchar, empoderar, ayudar y apoyar de la manera en que esas mujeres desde su lugar consideran que pueden luchar contra este mal, ¿no? Totalmente, Claudia, tienes toda la razón en todo lo que has dicho. Efectivamente, como tú has dicho, no nos podemos mirar el ombligo, no podemos ser, como tú bien has dicho, eurocéntricos en nuestra forma de actuar o dando respuesta a la situación que viven millones de mujeres y niñas en
en todo el mundo con carácter anual. Tú lo has dicho perfectísimamente, esto es una cuestión de carácter patriarcal, de supremacismo patriarcal, y el patriarcado es transversal en todos los sentidos. Es decir, no es una cuestión, no es algo que sea predominante en una cultura o en una religión determinada, sino que existe con carácter transversal en todo el mundo, en todas las culturas, en todas las religiones o en todas las tradiciones en donde existe una vulneración de los derechos de la mujer y una sumisión de mujeres y niñas por el mero hecho de haber nacido mujeres. Y eso es algo que nos atañe a todos, como defensores de los derechos humanos y de la dignidad inviolable, puesto que de esa dignidad emanan todos los derechos humanos, no nos podemos quedar impasibles. Es decir, no nos podemos quedar aquí desde la complacencia que podemos tener en múltiples ocasiones en nuestro entorno, en nuestra comodidad, en nuestro europeísmo o en nuestro mundo occidental, dando lecciones cuando a lo largo de los siglos el mundo occidental, el mundo europeo no ha sido ejemplo de casi nada. En muy poquitas cosas podemos dar ejemplo a lo largo de los siglos, desde el punto de vista estrictamente desde una visión europea o eurocentrista, porque no olvidemos, grandes vulneraciones de derechos humanos se han cometido precisamente en nombre del progreso y de la visión europea u occidental, con lo cual lecciones podemos dar las justas. Aquí no puede haber dobles lecturas o dobles sentidos o recriminar absolutamente a ningún colectivo o a ningún grupo de población o a ninguna cultura o a ninguna confesión por mero hecho de que en ese país sea predominante esa etnia o esa cultura o esa religión. No. Como tú bien has dicho, el patriarcado es transversal y hay que combatirlo en todos los frentes, desde Corea del Sur hasta Patagonia, desde Groenlandia hasta Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. Es decir, no nos podemos quedar en la complacencia de decir la visión que nosotros tenemos es esta y se tiene que actuar de esta manera porque corremos el riesgo de caer en una enorme contradicción, y es que intentando salvaguardar un conjunto de derechos humanos podemos estar vulnerando a otros, y por tanto, como tú bien apuntabas, no nos podemos mover desde el punto de vista eurocentrista. El patriarcado es transversal. De hecho, estoy totalmente de acuerdo contigo en ese sentido. Hay que seguir trabajando y seguiremos trabajando muy duro en la medida de lo que podamos. Quizá no podamos ir a 100 por hora, pero podemos ir a 80 por hora, a 70 por hora, a 50 por hora. Lo importante es no pararse nunca. Muy bien, Luis. Muchísimas gracias. A ti. Ha sido un gusto para mí estar aquí escuchándote. Sí. Bueno, pues Pablo, si quieres hacer alguna intervención más, o nuestro compañero de Filosofía Ciudadana quiere hacer alguna intervención. Nada, yo agradezco de verdad que hayáis puesto en marcha esto y que nos hayamos juntado para hablar de algo que me parece súper importante y que además todos coincidamos en lo básico, ¿no? Que es en la importancia de la educación, en la importancia, como tú decías ahora mismo, de la transversalidad, de saber que esto es un problema que nos afecta a todos, independientemente de donde nos encontremos, y en saber que hay soluciones y que se pueden hacer cosas a cortísimo plazo y que es cuestión, como tú decías, de voluntad. Entonces, a partir de ahí, sabiendo que la concienciación y que la educación es esencial, nos queda difundir el mensaje y empezar a tomar y seguir actuando, porque efectivamente, y eso es lo positivo, hay mucho que está funcionando. Así que eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Luis. Pues muchas gracias a ti, Pablo, a ti también, María Claudia, a ti también, compañero de Filosofía Ciudadana, y creo que podemos terminar ya. Sé que es sábado por la tarde, con lo cual tampoco conviene alargar esto mucho más, pero sí me gustaría que tuviéramos una idea muy clara antes de cerrar, si a menos que alguien quiera comentar algo más, y es lo siguiente: en esta hora exacta que llevamos, no nos olvidemos de esta cifra. 500 niñas están en riesgo, y alguna de ellas muy probablemente ya haya sido mutilada. No lo olvidemos nunca. Está pasando justamente ahora. Podemos evitarlo, debemos evitarlo y tenemos que evitarlo. Muchísimas gracias. Abrazo inmenso a todos. Un beso, hasta luego, abrazos. Cuidados mucho.